Buenas tardes para todos. Vamos a hablar la línea del tiempo según el pensamiento económico. Entonces, para empezar, hablamos del siglo V y siglo VI, de lo cual nos referimos también al señor Aristóteles en el año 384 al 322 a.C. Entonces podemos decir de este personaje que en el Coliseo por la mañana se dedicaban las clases a la filosofía exclusivas por los discípulos. Por las tardes se permitía mayor público impartiendo retórica y dialéctica para una mayor implementación económica. Seguimos con Platón, desde que fue figurado desde el año 428 a 347 a.C. En este podemos destacar que la escuela filosófica de Platón va a comprender diferentes etapas o periodos, de los cuales están los inicios, Academia Media y la Academia Nueva, que esta última hace referencia en el tercer periodo de la Academia Platónica, fundado por Carneades. En ella se enseñaba que lo único que se va a poder conseguir es lo viable e imposible, de forma que será imposible alcanzar tanto la íntegra certeza o la incertidumbre total. Siguiendo, encontramos la escuela escolástica del siglo XII, donde encontramos al señor Alberto Magno, siendo desde el año 1206 al 1280. De este personaje podemos caracterizar que tomó una postura en favor del aristotelismo, en contra del agustianismo, defendiendo la escuela de los franciscanos en tesis como la de la forma esencial, en el rechazo a las rationes seminales y en cuanto a la doctrina de la iluminación. En la concepción del ese y de la esencia se nota mucho la influencia de Da Vinci. Siguiendo un poco más adelante encontramos al señor Santo Tomás de Aquino del año 1225 al 1274, donde encontramos una escuela patrística que tiene su base en la teoría de las ideas de Platón, y la escuela escolástica que se basa en Aristóteles, Averroe, quien este último traducía lo hecho por Aristóteles. Pero al parecer las traducciones estaban malas, ya que contradecían a Dios, y llamaban a Santo Tomás de Aquino para que revisara las traducciones, y se dio cuenta que Aristóteles era catolicista y se apegaba a Dios. Siguiendo un poco más adelante, o pues para poder aquí dar características del señor Santo Tomás de Aquino, habla de un tipo de tres leyes, que está la ley divina, ley natural y ley positiva. Más adelante podemos abarcar lo que es la escuela de Salamanca del siglo XVI, donde encontramos a Martín de Azpilicueta en el año 1493 y a 1586, de lo cual encontramos que Martín Azpilicueta se hizo conocido por su comentario resolutorio de Usuras 1556, en el que estudió el diferente poder adquisitivo de las monedas nacionales en relación con la abundancia o escasez relativa de metales preciosos, formulando así la base de la teoría cuantitativa del dinero. Siguiendo un poco más, encontramos lo que es el mercantilismo capitalista, según Thomas Moon, del año 1571 a 1641, este personaje en la economía justifica la salida de dinero del país para comprar bienes, y también defendía el uso del dinero para comprar mercancía extranjera que pudiera ser posteriormente reportada con un valor agregado. También Thomas Moon fue partidario de que los trabajadores ganaran salarios de subsistencia, y esto quiere decir que sueldos lo suficientemente bajos que los obligaran a ser laboriosos. Más adelante podemos referirnos a Jean-Baptiste Colbert del año 1619 al 1683, y de este personaje se caracteriza porque fue un gran impulsor del mercantilismo, llegando a crear su propia variante del mismo, y esta versión se denominaría el colbertismo. Hablamos después de esta escuela siendo la fisiocracia. De la fisiocracia podemos decir
de Francois Quesnay del año 1694 a 1774, que sus escritos económicos se recogen en el segundo volumen de los Principaux Economistes, publicados por Guillaume con prefacio y notas de Eugène Daré, también Eubres con Económiques, y estos personajes siendo caracterizados como unos fisiócratas. También seguimos hablando un poco más de la economía clásica del año 1776. Adam Smith, 1723, es el fundador de la escuela clásica. Adam Smith fue un matemático y filósofo que logró reunir en sus libros las ideas más importantes sobre la economía de su época. Sus conocimientos e investigaciones lo llevaron a elaborar por primera vez en la historia un estudio científico de la economía y de las sociedades humanas. Los logros más relevantes fueron la influencia importante a la que él atribuía que el medio ambiente intelectual de su época era un periodo conocido como el siglo de las luces, que era un movimiento intelectual que se desarrolló sobre dos pilares: la capacidad de racionamiento de las personas y el concepto de un orden natural. Encontramos también a Jeremy Bentham, 1806-1873. Él, de manera muy refinada, habla acerca de la teoría utilitarista. Nos habla de que la podemos encontrar en una versión resumida, por lo que respecta a su utilitarismo y el concepto de la felicidad. Encontramos también que debe contraerse en ofrecer soluciones a la pregunta de cómo obtener la felicidad. Jeremy Bentham quiso desarrollar un método para medir el placer, ya que él decía que era la materia prima de la felicidad. De manera especial destacamos, ya que para utilizarlo antes tendríamos que usar sus categorías para encajar en ellas experiencias de la vida que normalmente son ambiguas, decía él. Encontramos también a William Stanley, 1825-1882. William Stanley nos habla acerca de la teoría de la utilidad. Este término, sin embargo, solo había desarrollado su teoría de acuerdo con hechos empíricos, como mencionados. Fue el pionero en introducir la estadística y las matemáticas. Nos hablaba, de manera a destacar, de una unidad de placer o dolor, que es difícil aún de concebir para esta magnitud de estos sentimientos, que no estaba inclinado continuamente a comprar y vender, o a endeudarnos, a prestar o a trabajar, o también llegar a descansar, producir y consumir. Estos efectos cuantitativos de los sentimientos son los que debemos estimar. También encontramos a Alfred Marshall, un profesor de economía política que es el fundador de la escuela de Cambridge. Se le considera también el precursor de la economía del bienestar, ya que su objetivo principal era el análisis económico y encontrar una solución a los problemas sociales. Para destacar, encontramos que él ha recogido en la economía de los clásicos aportaciones magníficas, de las cuales realizaba síntesis en la búsqueda de destacar las razones y requisitos del equilibrio parcial. En su famosa comparación de las tijeras, encontramos también a Piero Sarfa, 1898-1983. Realizó grandes aportes al pensamiento económico. Dialogó ampliamente, discutió una variedad de temas en los cuales se destacaba varias cuestiones de la teoría económica, pero se enfocaba de manera especial en la tasa de interés. Nos hablaba también de que se demuestra que no existe una tasa de interés natural, sino que hay tasas, tantas de interés natural como mercancías. Posteriormente se dedicó a estudiar la vida y la obra completa de David Ricardo, que estaba encarnada de desarrollar un tema llamado Royal Economic Society. Después de muchos años de trabajos, apoyó finalmente a Mario Botti, que publicaron a partir de los 10 volúmenes que se llamaron Woes and the Correspondence con David Ricardo.
encontramos también a Luigi Ludovico. Durante los años 70, desde su supuesto profesor en Cambridge, lideró a los keynesianos en polémicas con los monetaristas. Hablaba sobre la teoría del capital. Realizó importantes aportes desde el año 1930, fecha de su nacimiento, y posteriormente, a mitad de su vida, siguió trabajando en la aplicación de teorías ricardianas y está especialmente interesado en modelos de cambio estructural, que es la respuesta a varios modelos económicos multisectoriales en el cambio tecnológico. Encontramos también a Keynes, 1883-1993. Él nos hablaba acerca de la teoría económica basada en las ideas, de llegar a una teoría general sobre el empleo, el interés. Nos hablaba de las características del economista, que es una característica teórica macroeconómica, una refutación del liberalismo, y nos hablaba también de la teoría económica, llevada directamente a la política económica. Encontramos también a Paul Davidson. 1975, escribió y presentó La era de la incertidumbre, que nos habla de la narrativa de la evolución teórica y práctica económica. Podemos encontrar de manera especial y un gran conocedor de lo que era el estudio de manera específica, pero su inclinación la podíamos encontrar en gran manera en el estudio del derecho.